una cantidad significativa de ideas disparadoras en relación con el tema central de este seminario que van a retomar ahora los organizadores. Pero bueno, quisiera en verdad dejar primero el espacio para las preguntas que quedaron pendientes de la mesa anterior y de esta misma. Podemos, me imagino, que mezclarlas. Bien, ¿hay preguntas o comentarios? Bueno, entonces me voy a dar el gusto de empezar yo. O María Teresa. Sí, yo quisiera retomar, para que me ordene. No, empezaste. Ok, bueno. Tenía un comentario y una pregunta para Lola. Bueno, primero me pareció muy interesante tu trabajo. Tuve el placer de leerlo completo antes de venir acá. Y pensaba un poco, si bien vos lo mencionaste o te lo preguntabas, si en la actualidad es posible pensar esta idea de la españolidad, es decir, si es posible situarse en ese lugar. Lo que pensaba es también qué vigencia tiene en este momento en la historiografía española este tipo de cuestiones, es decir, si esa tradición, esa supuesta tradición que está englobando una cantidad de ideas completamente diferentes, si sigue actuando de alguna manera hoy en día. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta clave. Yo creo que esa era una idea recibida, era una narración, era una estructura, digamos, de pensamiento que caracterizaba muy bien a esa época, pero que no caracteriza también a esta. La historiografía actual realmente ya no va por ahí, o no toda. Sigue habiendo, por supuesto, gente pertinaz, digamos, que sigue andando con esa idea, pero no es eso ya, digamos, la manera fundamental en la que se habla de esos temas. Entre otras cosas porque lo que no hay nada claro en este momento es qué es España. Entonces, a partir de ahí, todo se hace bastante más complicado. A ver, está complicado cómo vamos a intervenir, porque me ha despertado... Sí, algo muy breve y que tiene que ver con tu ponencia, que te la pensaba hacer hoy, me estoy mezclando, en vez de resumirla de ellos le hago pregunta a Lola, pero bueno. Esta posición de lo político desde el Estado, que me interesa mucho, que me pareció muy interesante la ponencia, es curioso porque, si bien tú dices que esto se está revisando, yo quiero recordar, quizás los que siguen las exposiciones en Buenos Aires, recordarán que hace cosa de 4 años o 5, perdonen los límites de las fechas, pero quiero decir, sí recuerdo que había un gobierno PP en España. Claro. Y entonces, ese gobierno planificó en el Centro Cultural Recoleta un nuevo desembarco del informalismo español. Entonces, creo... claro, pero quiero decir, por parte de los historiadores puede ser esta revisión... Por eso decía que seguía habiendo, digamos, los pertinazes. Claro, ahora, digamos que esa idea de narración... Perdón, o con esto. Ahora, digamos que esa idea de esa visión como narración construida es más evidente. Ahora es claramente una narración que pueden asumir, como decía antes, los que resultan pertinaces y siguen en eso, que son evidentemente, claro, digamos, el lado más tradicionalista, que se identifica mucho pues con una visión muy de derecha, ¿no? Y con el Partido Popular en cabeza. Ahora, eso ya no es ni mucho menos la visión predominante en el campo de los historiadores del arte, responde más bien a otras cosas, mientras que en los años 50, como explicó muy bien ayer el profesor Carmona, es que todos los historiadores, todos los críticos, incluyendo a los que incluso estaban en situaciones de clandestinidad o de semiclandestinidad, mencionó a Aguilera Cerny, podríamos decir incluso a Moreno Galván, personajes que eran muy de izquierdas, también asumían esa narración. Ahora no es así. Y hay otra cosa más que quería decir también, por si acaso, que yo creo que puede también explicar un poco la complejidad del asunto. Esa idea de vender una imagen de modernidad a través del arte exteriormente, claro que se ha hecho otras veces, por supuesto. Por ejemplo, en los años 80, en los primeros, digamos, en los primeros momentos del gobierno socialista
durante la transición, en la democracia. Claro que hubo muchas promociones de determinados movimientos artísticos hacia afuera, etcétera, etcétera, pero no había ese deseo, digamos, totalizador que tenía la política y la proyección cultural de las cuestiones de los años 50 y 60. Era más bien una cuestión, pues, no sé, como cosmética, por decirlo así. No hacía falta convencer a todo el mundo de una manera tan evidente, ¿no? De esa idea de la modernización del país, y sobre todo, además, la modernización ya no significaba necesariamente peculiaridad española. Esa es la gran diferencia también. ¿Sabes qué pensaba todo el tiempo en esa muestra Arte Contemporáneo Español que mandó Franco en el año 47? Como bueno, un intento también de... diferente y con otra recepción también. Claro. Me parece que fue bastante más afortunada, claro, la exposición informalista. Claro. Sí. Yo pedí. No importa, aprovecho. No, más dirigido a todo el relato, la narración italiana. A ver, yo creo que quedó claro a partir de la ponencia tuya esta evidencia de que evidentemente el famoso relato de que Italia entró en la modernidad con el futurismo empieza a hacer aguas, y que además tuvo la virtud de esta ponencia de mostrar las diferentes aristas por las que penetra esa modernidad. La pregunta es más contemporánea, te diría yo. Tú tienes un cargo oficial de curaduría, entonces es quizás más para que lo disfrute la gente de la maestría, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace para que todo esto que tú nos contaste desde el texto se muestre en un montaje que pueda ir modificando el relato del espectador, que no necesariamente tiene que tener acceso a los textos? Que creo que es una responsabilidad enorme, ¿no es cierto? Poder... L'ordinamento museografico, perché io faccio parte di un museo, quindi noi abbiamo due tipi di attività. Una è l'ordinamento museale, che parla della storia dell'arte italiana, e una è quella delle mostre temporanee, laddove riteniamo che possiamo fare una narrazione di qualcosa, no? Allora, l'allestimento definitivo, quindi l'ordinamento del museo, è cambiato tante volte nel corso degli anni. Il nostro museo, diciamo, è in quella sede dal 1915, vabbè, è chiaro che è cambiato decine di volte, però è cambiato sostanzialmente anche negli ultimi 40 anni. I testi non sono alla portata ovviamente del pubblico. Noi abbiamo la responsabilità di, come in tutti i musei pubblici, che questa è diciamo, il discrimine, no? Essere un museo pubblico, un museo che ha il compito di formare, educare sulla storia dell'arte. Per quanto riguarda la nostra storia dell'arte e le relazioni con gli altri paesi europei, dobbiamo basarci sulle opere che abbiamo acquistato nel corso degli anni. La storia degli acquisti delle opere ci dà proprio conto delle scelte fatte dallo Stato italiano nei vari tempi, no? Nei vari momenti storici. È difficile poter raccontare la storia dell'arte come in ogni momento storico noi la sentiamo
senza le opere, no? Senza tutte le opere, però abbiamo imparato per tradizione ormai, almeno dalla fine diciamo da dopo la seconda guerra mondiale, che la storia dell'arte raccontata nei musei non è la storia dell'arte raccontata nei testi. Ecco, non lo è. Da noi lo è stato solo in un certo periodo, cioè diciamo all'inizio, alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70, quando Palma Bucarelli, che era questa mitica direttrice della galleria, ha fatto il nuovo ordinamento, cioè diciamo l'ordinamento moderno della galleria. Ecco, in quel momento lei ha pensato l'ordinamento insieme a Giulio Carlo Argan. In quel momento Giulio Carlo Argan, che è uno dei nostri storici dell'arte, critici dell'arte più grandi, più lucidi anche bisogna dire, scriveva il manuale, il testo fondamentale per varie generazioni di storici dell'arte, che era la storia dell'arte moderna. Ecco, quindi a parte questo momento, il museo con i suoi storici dell'arte ha sempre cercato di essere critico nei confronti dei testi. Cioè le opere, la storia delle opere, la storia della loro acquisizione è fondamentale per capire che tipo di storia dell'arte stai costruendo in un museo, stai mostrando in un museo pubblico. Museo privato fa delle scelte soggettive, dettate chiaramente dai gusti, dagli interessi del direttore, del proprietario, diciamo. Museo pubblico è costretto a fare i conti con le risorse economiche, ma anche la volontà politica, che non è poco, che determina il tipo, la quantità di opere che ha. Allora, negli anni 30, durante il fascismo, l'arte italiana è stata acquisita in maniera massiccia dentro i musei pubblici. Noi abbiamo centinaia di opere che ci raccontano di Novecento, non ci raccontano di futurismo e non ci raccontano di metafisica. Queste opere sono state acquistate solo molto dopo. Allora, in quel periodo il nostro museo parlava un linguaggio che aveva da una parte, che focalizzava da una parte l'arte italiana dell'Ottocento, anche questa letta in maniera sbagliata, diciamo oggi, no? Ma letta addirittura con le divisioni regionali, diciamo, con una storiografia abbastanza arretrata. Però raccontava dell'arte contemporanea di allora. Qual era l'arte contemporanea di allora? Novecento, un movimento che è stato anche usato, no, e abusato, che dentro Novecento non c'è un'arte di regime, non c'è solo un'arte di regime, diciamo un'arte che rispondeva al regime. Ecco, dopo la guerra è stata fatta tabula rasa, però le risorse per comprare, per esempio, gli stranieri, gli artisti stranieri, sono sempre state pochissime. Però mi veniva in mente, proprio adesso sentendo questa bellissima prolusione di Lola, che io ho studiato in un certo momento proprio le presenze spagnole, perché proprio Argan, in un momento in cui l'arte astratta italiana diciamo sembrava più vicina ai canoni americani, statunitensi, no? E quindi veniva accettata semplicemente perché c'era un problema di, come dire, di sudditanza culturale e quindi
questo è abbastanza... Ecco, e io mi sono sempre chiesta, no, come mai gli italiani e gli spagnoli parlassero dei linguaggi molto simili senza, cioè, descrivessero una realtà simile, cioè parlassero con la stessa grammatica, no? Però senza parlarsi loro, questo mi ha molto colpito, quindi quello che dici tu è importantissimo, però negli anni 50, tra gli anni 50 e 60, la galleria acquisì, proprio per volontà di Argan, delle opere d'arte spagnole. Noi abbiamo Tapies, Millares, Saura, che sono stati esposti. Quindi ecco, è stata la volontà di un critico e di una direttrice che era aperta, perché loro erano, sì, no, questo no, perché questa è l'ambiguità, io credo, della condizione europea del dopoguerra degli anni 50. Non si poteva essere comunisti nel campo artistico, che il mercato ce l'avevano gli Stati Uniti d'America, quindi noi comunque rispondevamo a quel tipo di impostazione. La differenza, cioè quello che mi colpisce, no? È che la Spagna, e che mi ha sempre colpito, la Spagna aveva un regime dittatoriale, eppure esprimeva un'arte meravigliosa, cioè bellissima da un punto di vista proprio di contenuto, no? Civile, di protesta. L'Italia l'esprimeva diciamo pensando più ad una protesta di tipo sociale, se vuoi anche un po' decorativa, no? Pensa a Vedova e al fatto che la pittura di Vedova è diventata decorativa, no? da pittura di protesta. E poi penso per esempio alla Jugoslavia, nessuno ne parla dell'arte astratta jugoslava, ecco, che è interessante vedere, no? In Europa che cosa succede? Lo stesso linguaggio, o meglio la stessa grammatica parla di linguaggi diversi, ma soprattutto viene accettata in maniera diversa dal mercato, che era l'unica cosa che in quegli anni lì interessava, cioè non c'è nulla da fare, e quindi la Jugoslavia, essendo comunista tout fuori, la Spagna poteva entrare solo attraverso un compromesso. Non lo so se ho spiegato, se ho risposto. Però ecco, la conduzione di un museo pone sempre questo problema. Oggi noi riusciamo piano piano, cioè nel tempo, a interpretare con quello che abbiamo la storia, e forse questo è, credo, no, l'obiettivo più onesto che si possa avere. Cioè un museo pubblico deve avere un obiettivo onesto, che è quello di documentare tutto. Noi abbiamo il fascismo, sì vabbè, documentiamo anche l'arte del fascismo, perché è arte, io dico sempre, gli artisti hanno sempre delle motivazioni profonde, esprimono sempre il loro tempo, no? Quindi bene, ho risposto. Quería proponer retomar algo que aparecía, una cita que hizo José Antonio, esto de por qué no comenzar a hacernos exóticos mutuamente, y pedirles a Lola y Eugenio que retomen algo que comentaron cuando terminó de exponer José Antonio y lo hagan para todos, para poder hacer circular esa parte de la discusión. Sí. Bueno, no, por una parte la cita tiene una fuerza enorme y yo, que estoy siempre lleno de dudas, no sé si tenemos en el momento presente que hacernos exóticos mutuamente o si debemos ya empezar el momento de dejar de hacernos exóticos los unos a los otros, ¿no? Y de tratarnos en un mismo nivel. O sea, no considerar siempre la otridad como la motivación, aunque lo sea psicológicamente, ¿no? Yo me interesaba mucho la idea de cómo en Europa, en el París de los años 30, se forjaba la idea de un arte latinoamericano y se reclamaban incluso las variables de una posible seña de identidad,
Y sin ánimo de caer en ningún tipo de juego banal, creo que en aquel momento era absolutamente imposible hablar de un arte europeo. Y se demostró pocos años más tarde, en una guerra que acabaría siendo mundial. Es decir, que creo que se demostró la imposibilidad de lograr una, o de plantear siquiera, de que existiera en las mentes de los creadores europeos la idea de existencia de un arte europeo. Que existe un arte europeo es algo que ha sido visto desde fuera de Europa. Bueno, esa idea creo que sería muy buena también recordársela a los europeos, ¿no? O sea que, y creo que lo que ocurre es que la idea de modernidad está transida de muchas variables, y de variables incluso que son contradictorias y cuando no paradójicas. Creo que la idea de modernidad que podemos tener en nuestra cabeza como algo monolítico tiene más que ver con la difusión del estilo internacional en arquitectura, que parecía tener unas características inamovibles en todos los lugares donde se expresaba, que con el desarrollo de las artes plásticas, ¿no? Desde un principio creo que la modernidad estuvo, a pesar de que París se consagrara como un territorio donde todo era posible, ¿verdad?, estuvo matizada o estuvo siempre, como digo, transida, variada. Alguien aquí lo expuso el otro día, creo que fuiste tú, ¿no?, de una manera maravillosa, como uno está recorrido por muchas posibilidades distintas que atraviesan como si el cuerpo fuera, ¿no?, atravesable o fuera transparente, ¿no?, y hubiese varios haces de luces que los recorrieran de distintos colores, y cuando se pregunta de qué color es, pues depende, ¿no?, del que domine en cada momento, en ese cuerpo transparente. Pero por ejemplo en la propia historia del cubismo pues está totalmente matizada por dos corrientes que se atraen y se repelen y cada una tira a un lado. La idea del cubismo como lenguaje en sí, pero también la idea del cubismo como el lenguaje que transmite una idea de una determinada cultura. De esto tendríamos que hablar mucho, pero el caso más significativo es Juan Gris. Cuando Gertrude Stein comienza su texto en Transatlantic Review sobre Juan Gris diciendo: Juan Gris es español, y él sabe por qué digo esto. Es decir, es una afirmación que parece como una obviedad, y sin embargo, si repasamos toda la crítica producida con el fallecimiento de Juan Gris en 1927, a los 40 años, la mayor parte de los críticos que publican, tanto en revistas alemanas como francesas, insisten en hablar de la relación de Juan Gris con la escuela de Fontainebleau y con Lenin, Chardin, etc., y una cierta considerada tradición de la pintura francesa, en un fenómeno que, aunque Juan Gris en ocasiones se expresase en torno a él, acababa siendo, ¿verdad?, ajeno a él, en tanto en cuanto él, una vez más, era un trasterrado, era alguien que estaba en el exilio y que por motivos políticos, por haberse negado a hacer el servicio militar para no ir a la guerra de Marruecos, no podía volver a España, ¿no? Creo que el pintor Eduardo Arroyo, pues en España promovió la idea del artista como exilado. El verdadero artista moderno es siempre un exilado, bueno, pero esa condición de exilado no exime de la existencia de una patria, esta vez casi lo digo en un sentido blochtiano, la idea de patria, ¿no?, como lugar último, ¿no?, que no se sabe muy bien dónde está, pero desde donde uno cree que recorre, pero al mismo tiempo que esta noción de patria, en el sentido blochtiano, está presente, también está presente la condición de exilio. No sé, era la famosa frase, ¿verdad?, creo que de nuevo hay que volver a Pascal, ¿no? Nous pensons toujours ailleurs. Siempre pensamos cuando estamos en el otro lado, ¿no? Es decir, nunca podemos pensar cuando estamos en la noción de la mismidad. En ese sentido creo que, por ejemplo, cuando se intentó promover, y voy a retomar intentando hacer un círculo, al arte español desde la noción de mismidad, somos nosotros mismos y siempre hemos sido nosotros mismos y aquí estamos, ¿no?, eso ha causado un enorme perjuicio para el arte español de cara al futuro.
la mayoría de los críticos y curadores y directores de instituciones se plantean por qué contemporáneamente, en el momento presente, no hay presencia de artistas españoles en los escenarios internacionales, en las ferias de arte, en Basilea, etcétera, en la que no sea Arco. Yo creo que porque, bueno, son muchas las razones, evidentemente, muchas, pero para mí hay una que quizás, lo digo simplemente, a veces hablo muy taxativamente y quiero que el público sepa que todo lo que digo que suena taxativo lo estoy diciendo dubitativamente, que simplemente el cansancio, el jet lag me hace ser como muy pero no, dudo de todo lo que digo, ¿no? Creo que al haberse proyectado sobre el arte español esta premisa de lo identitario de una manera tan fuerte, hay como una especie de sustrato de reconocimiento que, en primer lugar, la premisa de un arte español identitario basado en la tragedia y en las cuevas de Altamira ya no interesa. Y lo segundo, lo que no sea como eso ya no se reconoce. Luego ya no existes. No sé, ¿no? Y entonces, bueno, creo de todas formas que con esta cosa de Navarrete, de esa formación, yo tengo, si estoy hablando demasiado me cortáis porque no quiero ocupar mucho tiempo, sí, he tenido la tentación desde que sabía que íbamos a venir aquí de hacer algo, y me lo he reprimido ferozmente. Yo soy muy consciente de que todo aquello que me reprimo ferozmente es lo que más deseo, que es un principio básico, ¿no? de la psicología, y entonces pues como estoy muy liberado, pues al final lo voy a soltar, ¿no? Pasa que tenía como el momento adecuado. He reflexionado mucho sobre algo que la profesora Jiménez Blanco sabe mucho mejor que yo, porque yo desde el principio dije que yo lo único que hacía como investigador principal del proyecto era copiarlas a ellas, ¿verdad? Y presentarlo yo. Pues hay algo que después de muchos años de intentar acercarme a Picasso, a Juan Gris, al escenario europeo de entreguerras, también por la figura de Barradas, que me interesa especialmente, y la de Petoruti también me interesa muy especialmente, y tenía que colocarme siempre en una horquilla de años que iba con la Primera Guerra Mundial y lo que inmediatamente sucedía después, ¿verdad? Pues, bueno, tenía que interrogarme sobre qué sucedía ahí. Y claro, la problemática sobre las narrativas proviene de que los datos que cualquiera que pueda manejar qué es el escenario europeo entre 1914 y 1924, en esa década, esos datos que posea el individuo que estudie el contexto con lo que son las historias y las narraciones del arte moderno en esos años no coinciden en nada. O sea, son 10 años que se han, ¿cómo diría? No sé, no tengo hoy especialmente una capacidad de atraer expresiones correctas. Son 10 años que se han en alguna medida ocultado o se ha escorado otra posibilidad. Cuando veíamos en lo que exponía el otro día la intencionalidad por parte de los propios primeros historiadores de Dada de hacer Dada surrealismo, se estaba cortando la posibilidad de otras vías. Se estaban negando otros escenarios, como por ejemplo el polaco, el checo, que son extraordinariamente interesantes, ¿verdad? Se estaba y se estaba sobre todo en el propio escenario europeo mutilando un sinfín de posibilidades. Lo que es curioso es que hay estudios como los de Christopher Green que han sido premiados internacionalmente que sin embargo ponen esto de relieve, y esos estudios no han penetrado en absoluto en el ámbito académico, y son estudios que tienen 20 o 25 años a sus espaldas, y hay otros estudios también que van en la misma tónica. Bien, y esta ocultación de la complejidad, ¿con qué coincide? Aquí ya donde me empiezo a ponerme nervioso. Me perdonan si no me sale bien. Esta ocultación de la complejidad coincide con la primera presencia importante de artistas latinoamericanos en Europa. Entonces creo que el gran problema es que la presencia de artistas latinoamericanos en Europa se ha ocultado de todas las narraciones sobre el arte moderno, junto con otro tipo de propuestas, recortando un sinfín de posibilidades, ¿no? Y creo que hay datos que hablan de un conflicto que está latente. El affaire Rivera, o el affaire Rivera, ¿no? Yo ya no tengo claro
¿qué pasó? Y he sido comisario de una magna exposición Andrelot, y he manejado los archivos Andrelot, ¿no? Y luego a través de las cartas de Juan Gris, pues, en fin, ¿no? Pues todo esto. No tengo muy claro qué hay. Lo que sí creo que hay por parte de Pierre Verdy una actitud hacia Rivera aunque el carácter de Rivera fuera explosivo, no se le puede a uno descalificar, no se puede hacer una crítica ad hominem o ad culturam a la que uno pertenece por ese carácter. La revista Nord-Sud fue en principio promovida y pagada por Huidobro. Huidobro tiene que salir de la revista Nord-Sud. ¿Qué pasa con la trayectoria, por ejemplo, de... Ay, siempre se me tiene que olvidar un nombre cada tarde, ¿verdad? Este otro pintor mexicano, también cubista, que pasa al clasicismo. Bueno, da igual, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando también Huidobro va a España y el grupo ultraísta lo rechaza de pleno, ¿no? ¿Hasta qué punto el grupo ultraísta español no puede consentir esa presencia, ¿no? En fin, y si empezamos a revisar las revistas, si empezamos todas estas presencias, hay una carta en una tesis doctoral que he dirigido sobre la Galería de Leon Rosenberg, pues realmente es impresionante. Una carta de Glaise a Messanger, no la voy a repetir, bueno, o sí, bueno, da lo mismo. Le dice uno al otro, ¿y qué hacemos ahora con todas estas cacatúas latinoamericanas que están por París? ¿No? ¿Qué ocurre con estas presencias? Creo que todas estas presencias lo que operan en el escenario europeo entre 1914 y 1924 es una voluntad de libertad con respecto a la creación, que el escenario parisino, sobre todo, es un momento en el que el escenario parisino vive un gran auge del nacionalismo, y en el que hay una gran necesidad de identificar determinados logros constructivos de la vanguardia con la tradición y la cultura francesa. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que empieza a ser visto el artista latinoamericano como el portador de la libertad y como la figura del otro. Creo que en ese sentido, quizás interpreto mal esto porque tenía que tener mayores conocimientos, proveniente totalmente de esta polémica y releyendo sus artículos en una revista que se llama La Rose Rouge, cuando Blaise Cendrars va a Sao Paulo, y en sus poemas de viaje habla de lo que significa para él la modernidad al llegar a Sao Paulo. Blaise Cendrars dice, la modernidad no es aquello, la modernidad es esto, ¿no? En el sentido en que quizás es consciente de que el punto al que está llegando el cubismo, o están llegando otros movimientos en Europa, sobre todo el nuevo clasicismo, pues son, ¿verdad? No sé, puntos en los que la presencia de lo normativo y lo coercitivo es demasiado importante. Claro, todo esto que digo es absolutamente provisional, porque son solo intuiciones, algunos datos, pero claro, se me hace cada vez se van depositando más piezas encima del damero, ¿no? Que llevan a ver cómo verdaderamente estas circunstancias son... se establece ahí el principio de... no sé si decir de un conflicto, ¿no? Pero... Yo lo que estaba pensando escuchándote y también después de oír todas las ponencias esta tarde, la de José Antonio y todo eso, es que en el fondo lo que... Bueno, también, antes de nada, también por eso quería preguntarle a José Antonio qué recepción tuvo esa exposición de la Galería SAC de París, qué dijeron los críticos, quién escribió y qué dijo quién, ¿no? Pero aparte de eso, lo que creo es que quizá el problema fundamental de las narraciones, y eso es un tema que hemos hablado muchas veces nosotros, es que claro, son por definición una simplificación. Siempre una narración es algo que, bueno, con el deseo quizá, vamos a pensar que bien intencionado, de ordenar una realidad que es compleja, se deja fuera tantos matices que acaba por contar una historia que no es verdad, o que al menos es solamente una parte muy pequeña, o es una interpretación que a veces puede incluso llegar a ser muy torcida, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre básicamente es eso, que se quedan fuera todas las cosas del relato que no sirven a esa idea simple. O sea, todo lo que complique un poco la cosa
mejor se queda fuera, claro. Todo lo que no fija la trama en un esquema perfecto. Todo lo que no fija la trama se considera que por el contrario va en detrimento de la trama y por lo tanto Este es el está éxito fuera. de la novela policial que me parece Raúl, precisamente la complejidad de la trama, hacer que las tramas sean complejas, ¿no? O que tengan que resolverse, ¿no? Frente a la retórica clásica, que lo que tendía era, ¿no?, a la dispositio, es decir, ¿no?, a que todo quedara ordenado y todo lo que no obedeciera a esa dispositio pues tenía que quedar fuera de lugar. Yo, claro, creo que en ese sentido, bueno, lo que ocurre entonces es que creo que en el salto al después de la Segunda Guerra Mundial, pues las cosas, diríamos, cambian, porque cambian mucho los escenarios y cambian mucho las referencias, ¿no? Y bueno, y entonces pues ahí ya intervienen otro tipo de factores, pero creo que bueno, creo que y esto es algo que no hemos podido analizar aquí. Creo que las grandes exposiciones de Barr en el MoMA consagran la factibilidad de una exclusión, ¿no? Entonces, claro, porque realmente al hacer desaparecer esa década. Bueno, la última vez que hablo. Quería decir que quizá precisamente el éxito de esas exposiciones de Barr que tú dices, y en general de la visión que traza Barr en el MoMA, con toda su digamos, con todo ese desarrollo que después otros han teorizado, ¿no?, con el nombre de White Cube, etcétera, etcétera, lo que ocurre es que hace que la narración sea tan perfecta porque es invisible, o porque tiene trazos de ser invisible. Llega a ser tan neutra que pensamos que no hay narración, y ahí es cuando se hace peligrosa, porque confundimos la narración con la verdad, la narración con la realidad. Sí, quería preguntarte a ti, quizás me quedó en el aire, ¿qué recepción tuvo la exposición? Bueno, justamente esa es la etapa inmediata, la etapa próxima e inmediata, la localización de posible documentación sobre la recepción. De todas formas voy a llamar la atención hasta el punto que he llegado en el día de hoy. Por un lado, ni siquiera la revue de la Mairie Latine, que se publicaba en París y se publicó, que tenía incluso un crítico que era Raymond Cognat, que reseñaba las exposiciones, y realmente la revista es sumamente interesante por las semblanzas, son pequeñas, son las semblanzas críticas que que se publican en la revista con respecto a muchas exposiciones de artistas de distintos países de América Latina en París durante los años 20, ni siquiera esa revista la reseñó, para poner un ejemplo de ello. Y en las memorias de los que han participado y que hacen referencia a la exposición, la referencia es muy personal, quizás de su propia experiencia, o sea, más referida a su propia experiencia directa, pero no hay más allá de eso. Es comprensible que inclusive muchos algunos de los presentes, sobre todo los que no estaban en París en la época, que no se enteraron de que habían participado en la muestra. Son poquitos, pero los poquitos que no supieron que estaban allí, por supuesto, nunca la incorporaron a su currícula, nunca hicieron referencia a la existencia de la muestra. Pero me parece todavía más significativo que cuando se empieza a partir, sobre todo del año o sea, a partir del año 1931 comienza la relación del MoMA con el arte latinoamericano, con la exposición de Diego Rivera, que es la primera retrospectiva inclusive que hace el museo. Pero en los sucesivos proyectos expositivos que se hacen desde Estados Unidos, que, digamos, para decirlo de alguna manera, toma el batón, o sea, el relevo de la organización de proyectos relacionados con el arte latinoamericano y bajo esa misma denominación. Es decir, que si la noción había
se había desarrollado, había sido su formulación y los elementos básicos de su construcción se dan desde los años 20 y sobre todo en el segundo lustro de los años 20. Ya es una noción que está asimilada por el MoMA en los años 30, cuando empieza a difundir algunos artistas latinoamericanos, y esto se consolida cuando la institución realiza, se hacen los viajes de Lincoln Kerstein por algunos países del sur y el de Alfred Barr Jr. a Cuba y a México, que son viajes fundamentales en la configuración de la colección del museo, aparte de otras donaciones que se hacen, etc. Me parece muy interesante que año 1943 se hace la gran exposición del MoMA, y todos los antecedentes que estaban de los antecedentes parisinos no son tomados en cuenta, son absolutamente borrados. Es interesante además cómo justamente sí, no existen, digamos, esos antecedentes. Es, digamos, que comenzar de nuevo a contar la historia del arte latinoamericano, o sea, es como partir de una situación, de un terreno raso, volver a empezar a contar la historia. No es menos cierto, y me interesa llamar la atención sobre esto, de que la exposición del MoMA del año 1943 está muy apegada a los relatos nacionalistas sobre el arte que se habían hecho en América Latina. Es decir, realmente la exposición del MoMA, inclusive pudiéramos decir las tres figuras centrales del proyecto expositivo son tres figuras queridas para la institución: Rivera, Orozco y Siqueiros. Son los tres bastiones fundamentales de la exposición del MoMA del 43. Y es muy interesante cómo, en definitiva, lo que hace Lincoln Kerstein en el relato que se construye sobre el arte latinoamericano, y te señalo esto, que se va un poco de la pregunta porque me parece importante, porque se entronca con lo que estábamos hablando, de alguna manera es asentar toda su discursividad, desarrollar todo su discurso en relación con los nacionalismos artísticos, sobre el desarrollo de las escuelas nacionales, afiliándose a la idea de las escuelas nacionales, y todo eso, como en definitiva la noción de arte latinoamericano, por supuesto, tiene que fundamentar que existe esa noción, tiene que justificar esa noción, pero esa noción se da fundamentalmente a partir de cómo las configuraciones de las distintas escuelas nacionales de alguna manera apuntan sobre un determinado conjunto de premisas de comunidad para la región. Algo que están defendiendo simultáneamente, es decir, es un discurso semejante, especular, como tú decías, para el informalismo español, es especular a lo que están construyendo la crítica de izquierda latinoamericana de la época, como la crítica de derecha. Es decir, al fin y al cabo todos están participando de una misma narración. Eso es lo que me parece también importante en ese caso. Eso es lo que se rompe después, por supuesto. De un momento dado que se rompe, pero es muy importante ese momento, creo. Yo solo por una cuestión de orden, porque esta sala estaba repleta, recién vi, ya se había ido mucha gente, quería contarles o proponerles que tomemos unos 15 minutos más para las cuestiones que sean necesarias, y que después entre Talía y yo les vamos a mostrar la revista de estudios curatoriales que está ya lista y de la que participan casi todas las personas, o todas de algún modo, que están aquí presentes, y bueno, y que es además de una presentación, una invitación a que en los próximos números se sumen. Así que bueno, tenemos unos 15 minutos. Yo quisiera retomar algunas cosas que se han dicho entre ayer y hoy para ver si puedo armar un relato con una relativa coherencia. Creo que buena parte de los discursos perdón,
Buena parte de los discursos ha sido atravesado por la idea de la negatividad. En ese sentido yo diría, no existía arte europeo porque cada país estaba implicado en un proceso colonial. Holandeses, franceses, italianos, españoles, portugueses, armaban su propia historia colonial. Solo cuando resolvieron esa cuestión, solo en la segunda mitad del siglo XX, es que pueden pensar lo euro. Ayer Eugenio hablaba del nombre del padre. No lo acuña él, lo acuña Lacan, pero ya en Freud el concepto se insinúa en la medida en que el nombre del padre marca una ausencia. Tótem y Tabú podría ser tomado como el libro fundamental a ese respecto. Es decir, el repasto totémico que crea la obediencia retrospectiva de la ley se da porque el padre está ausente. Lo han matado. Y es porque el padre está ausente que se piensa lo comunitario. Cuando Lacan hace su seminario de los 4 conceptos, lo abre justamente con ese, el del nombre del padre, que es de algún modo un concepto ausente, porque cuando le pide su yerno Miller autorización para editar el primer seminario, él se niega, no quiere darle entidad. Al mismo momento, Michel Foucault publica un ensayo que se llama Le nom du père. Suenan igual, el nombre del padre y el no del padre. En el no del padre de Foucault, lo que se cuestiona es la creación de la autonomía del arte. Y no es por acaso, me parece, que pensando la autonomía del arte, vuelve a Giorgio Vasari. Las vidas de artistas son lo que constituyen Europa, razona Foucault en ese ensayo. Pero lo razona ¿en qué sentido? En el sentido de proponer el arte no a partir del logos, y sí de la locura. Es decir, es Hölderlin, es Roussel, es Artaud lo que le permite pensar el arte. Cuando Auerbach publica su primera edición de Mimesis, no incluye el Quijote. Solo en la segunda edición de Mimesis es de alguna manera obligado a incluir el Quijote. Menudo olvido. El olvido de la locura. Yo creo que hay 2 tendencias de pensar la negatividad. Una es la del néant. Los italianos dicen niente, vale decir, se afirma la negatividad por una refutación del ente, de lo existente. Pero hay otra familia de pensar la negatividad que no es dialéctica, no es dualista, que es la línea del rien. El rien es la res, la cosa, das Ding. La línea del néant trabaja con la dispositio, la línea del rien con la dispensatio. Es decir, Sartre o Bataille, para entendernos.
Y eso tal vez nos permita pensar una diferencia de otro orden. Lola hablaba de la diferencia, pero yo no puedo menos que, después de Derrida, pensar la diferencia como una diferencia de los textos a través del tiempo y un diferimento de los tiempos a través de los textos. El doble gesto está siempre presente y es bueno no olvidarse de eso. Porque de alguna manera eso aparecía en la comunicación de Diana Bechler. La aproximación entre Gorriarena y Noé me permite pensar si no hay una concomitancia entre El perro semihundido y Beckett, Los días felices, una logorrea infinita cuando estás semihundido. En los años 50, Barrault quiso montar una novela de Faulkner, pero la quería montar en la línea del rien, y más de un crítico dijo, bueno, no se estará yendo muy lejos. Quería montar una pieza de Faulkner, una novela de Faulkner, como pantomima, vale decir, sin una única palabra escrita por Faulkner. Vimos las esculturas de Medardo Rosso en cera. María Martins trabajaba con la cera. Un día le confiesa a la Lispector, me encanta trabajar con cera porque la cera te da una libertad infinita. Podés ir hasta el fin. Lispector, cuando escribe Agua Viva, que es contemplar a la Gorgona, copia como epígrafe de la novela una frase de Michel Seuffort, pero en un ejercicio de atribución errónea, como diría Borges, podría pensar que es de Torres García. La frase es más o menos la siguiente: debería existir una pintura que, como la música, no copiase ningún objeto existente, etcétera, etcétera. Esa es la literatura del Lispector. Perseguir el objeto inexistente. Cuando somete esa novela a la censura, estamos en pleno régimen militar, principio de los años 70, para que cofinancien la obra a través del Instituto Nacional del Libro, el censor, un escritor regionalista, y es bueno nunca olvidar que el regionalismo, que es una invención europea, como nos enseñó Van Veist, une religión y política. Regere fines es regere sacra. Este censor emite un dictamen negativo, es decir, no aprueban la novela del Lispector porque dice, esto no es una novela. La señora Lispector nos impone esas cosas que ella llama novela, pero esto no es novela. Yo creo que estamos merodeando esas cuestiones. La posibilidad de un relato que no se atenga a filiación, que no se atenga a inscripción nacional, que no se atenga a forma, a género, etcétera, etcétera, nos obliga a estas recombinaciones que pueden sonar un Heimliche, pero creo que son la única manera de crear, de abrir otros horizontes para nuestras disciplinas. Es eso lo que quería decir. Me parece extraordinariamente interesante lo que dices. Sin embargo, hasta cierto punto difiero en la interpretación que has hecho de Totem y Tabú, que me parece central. Creo que la figura del padre desaparece en función del concepto que tengas del verbo desaparecer.
Porque lo que ocurre en Totem y Tabú es que el padre es ingerido, está en la digestión, está en los excrementos, circula por la sangre su savia. Y en última instancia, desde no se sabe dónde, habla. Que el padre esté ausente no quiere decir que esté desaparecido o que no exista. Quiere decir que se ha transformado en algo a un tiempo vivificador e inmaterial, que explicita el orden y que al mismo tiempo reclama siempre la subversión. Y por lo tanto creo que lo que ocurre con la narrativa y con el relato, y intentando regresarlo al terreno del arte moderno, es que estamos sometidos, y quizá aquí tu conclusión final sí creo que es enriquecedora, a un continuo juego de paradojas. Es decir, si articulamos lo que queremos llegar a saber y transmitir, es la voz del padre ingerido, pero que circula por dentro nuestra, el que habla. Y cómo hacer que él no hable más por mí, sino que yo pueda decir lo que realmente experimento. Ese es el problema. Creo que eso solo se puede lograr si evitamos lo que el padre ingerido nos reclama: la creación de un gran relato, la creación de una narratividad sin fisuras, la presencia de una trama perfectamente equilibrada. Y creo que, por ejemplo, la tentativa expuesta por la profesora Wexler de renunciar a ello en función de microrelatos o relatos puntuales de lo sucedido que configuren un mosaico que puede ser compuesto, recompuesto, reanalizado, puede ser una posibilidad de no pensar en negativo, sino de aportar el grado de conocimiento sabiendo que en el fondo el padre me va a hablar desde no sé dónde. Entonces en Tabú resuena en los oídos de aquellos que han devorado al padre. Louis Bourgeois, desde luego, ¿verdad?, supo muy bien de interpretar esta circunstancia, y creo que es muy curioso que, por ejemplo, la figura de Louis Bourgeois no exista, o prácticamente no existe, salvo una nota a pie de página en el manual del grupo de la revista October, ¿no? Como tampoco existe Bruce Nauman, que podría ir por este mismo camino, ¿no? Precisamente porque creo que ese relato de la revista October, por una parte, quiere anular la posibilidad del relato global, pero al mismo tiempo la asume. Y ahí estamos, ¿no? En esa ¿cómo lo hacemos, no? Sí, no sé. ¿Se escucha? Sí, vamos a cerrar con una mostración muy breve de la revista, cuya directora es Diana Wexler. Quien les habla forma parte del equipo editorial, lamentablemente falta parte del equipo, compuesto, lo decimos claro, sí, a ello iba, Natalia Silverlake y Ariel Link. También Sebastián Vidal Mackinson, que anda por acá. Y bueno, en realidad la idea es mostrarla. El comité académico está integrado por Daniel Link, Eugenio Carmona, Raúl Antelo, Yayo Aznar, Ivonne Pini y Ticio Escobar. El consejo escolar, editor. Consejo escolar. Por Talía Bermejo, Ariel Schettini y Natalia Silverlight, y el asistente editorial es Sebastián Vidal. El diseño es del estudio Reinis, que es el estudio con el que trabaja la universidad, y mientras Talía está buscando, o ya apareció, quería comentarles algunas características de la revista. La revista tiene un dossier, cada número tiene un dossier con un tema central, en este caso es el tema de coleccionismo, y un conjunto de artículos y secciones permanentes o semipermanentes. A la revista, bueno, si entran a la web van a encontrar las condiciones de presentación de trabajos, y a su vez
¿Ya estamos? El señor pianista. Y después de muchos años ya de estar todos consultando cosas en la web y leyendo en la web, tomamos una decisión que era la de que la revista se pareciera lo más posible al objeto real y no a esa lectura en rollo que nos ofrece la web. Así que esto es lo que ustedes van a ver ahora. Lo pongo acá. Bueno, en verdad los comentarios son mínimos porque la idea es que ustedes puedan verla y tener un poco en mente la visualidad. Bueno, el sumario, una vista general de las colaboraciones. Me distraje un poco con la tecnología, Diana, no sé si llegaste a decir... Claro, sí. Total, es gratis, efectivamente. No, lo que iba a decir... que no estaba segura si lo habías comentado, es que esta revista parte de la idea de trabajar sobre los estudios curatoriales, es decir, crear un área de producción que está vinculada, por supuesto, con la maestría y que a su vez, puede pensarse desde distintas áreas. Yo no puedo leer acá prácticamente, así que voy a contar en base a lo que conozco. Las secciones, está organizado en secciones, por supuesto, una sección de trabajos. Estos ensayos tienen que ver con la temática general de la revista, no necesariamente una comunión entre sí, por supuesto, como si en el caso del dossier, que en este caso está dedicado a los coleccionismos, es el título que le hemos dado. Y ya que estamos en este seminario, está bastante relacionado con la idea de las narrativas que se construyen a partir de las colecciones, a partir de esos relatos que en algunos casos son microrelatos, en otros casos relatos totalizadores a través de museos, y la incidencia que tienen esos relatos en la construcción de la historia del arte o de las historias del arte. Está por ahora, simplemente porque este es el primer número, muy focalizado en Argentina, con un trabajo de Gabriela Siracusano y Gustavo Tudisco sobre... Ay, no, perdón. Es que en la pantalla no se ve casi nada. ¿Qué? ¿Con estas? Ahí está. Bien, entonces decía que... esta es la sección trabajos con un ensayo de Raúl Antelo, un Atlas contra Ovento, un ensayo de Daniel Link, la presentación del arte, un paso de vida, y un trabajo de Marzo. Acá pueden leer el título, que es bastante, Jorge Luis Marzo, sí, bastante extenso. Aquí pueden ver la disposición de los artículos. Paso rápidamente, como para que puedan ver un poco el desarrollo visual. Este es el trabajo de Raúl. Muy bien. El trabajo de Daniel Link, la presentación del arte. Estos trabajos, por supuesto, el tipo de propuesta no tiene que ver con ningún anclaje geográfico ni temporal. Las propuestas son conceptuales. Cuando hablaba de lo geográfico me refería al dossier y no terminé de decir que se incluyó un interesante trabajo de Lola Jiménez Blanco, que no tiene nada... ¿Perdón? que excede el marco temporal geográfico del resto de los trabajos. Es bastante largo el texto del Link. Como mencionó Diana, la revista es absolutamente gratuita. Por ahora no hemos realizado una convocatoria abierta, sino que los trabajos se incorporan por invitación. Esta modalidad va a seguir junto con una convocatoria abierta que pondremos en la web en breve.
seguimos con el trabajo de Link. Bien, el trabajo de Jorge Luis Marzo, donde estas cuestiones de lo latinoamericano están bastante presentes. Tal vez en algún momento podamos entrar en un diálogo sobre estos temas. No puedo saltar. No puedo saltarlos. Quiero llegar al dossier. Bueno, el resto lo podrán ver online, así que bueno, los invitamos a visitar la revista, a hacernos llegar comentarios, por supuesto, a través del contacto que tenemos aquí. Y bueno, por ahora nada más. Sí, claro, ¿cómo hacer para llegar hasta la sección siguiente? Que realmente, disculpen, pero no sé cómo llegar a la... Dando las dos flechitas más grandes. No, me lleva hasta el final. ¿Te lleva hasta el final? Sí. Ah, sí. Me lleva hasta el final de la revista. Bueno, este es el cierre. Bueno, los colaboradores. Ser muy especialmente a todos, a toda la asistencia sostenida de todos ustedes, a dos visitas que tuvimos. Una es la de Ricardo Ramón Jarne, agregado cultural, o sea, estoy diciendo bien, de la Embajada de España, y ayer el consejero de la Embajada de Italia, Marcello Apicella, que vinieron como en apoyo o en hacer presencia en este encuentro, que como decíamos en la primera sesión, es uno de los resultados de un proyecto de investigación que tiene un subsidio del Ministerio de Educación, Cultura y algo más, Ciencia e Innovación, ese Ministerio del Gobierno de España y la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en particular el Instituto de Investigaciones Norberto Grifa, que se estrena públicamente con este seminario. Además, quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial a Sebastián Vidal, que es el coordinador de la maestría y que ha estado atrás de cada uno de todos los detalles de este encuentro. Y mimando muy especialmente a todos con todas las necesidades que se fueron produciendo en todo este tiempo, porque todos sabemos que estas cosas se desarrollan en el tiempo y después pasan en 2 tardes. Así que bueno, si nadie tiene nada más para agregar o decide renunciar a agregarlo, damos por levantada la sesión hasta un próximo encuentro. Gracias a todos.